Bienvenidos a Unitec, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Anfuar. Y yo soy Elezar, y en el programa de hoy te vamos a estar hablando de una noticia, un cambio que YouTube hizo a cómo podés usar sus servicios. Y no solamente eso, también te vamos a hablar de 6 empresas que están utilizando la inteligencia artificial para cambiar las reglas de juego. Así que arrancamos ahora con Unitec. La revolución de la inteligencia artificial es algo que realmente está cambiando día a día a medida que descubrimos no tanto sus limitaciones, sino los usos, cómo puede revolucionar cada aspecto de cómo trabajamos, pasamos nuestro tiempo de ocio y revolucionando lo que son industrias que creíamos que no estaban más allá del alcance de la inteligencia artificial. Así es, y obviamente eso también, o lo que vamos a hablar hoy, te demuestra cómo la inteligencia artificial bien aplicada puede ayudar a solucionar problemas de una forma eficiente, en la cual tampoco desangre a la empresa, sea por despidos masivos o por cualquiera de estas cosas que de repente podrían lastimar o no a la economía de una empresa o de un país, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de algunas empresas y cómo estas implementaron la inteligencia artificial de una forma óptima. Vamos a hablar de unos cuantos casos de estudio particulares de empresas a nivel mundial que estuvieron utilizando inteligencia artificial para resolver ciertos problemas rutinarios de su día a día, digamos. Así que vamos a empezar con la primera. Vamos a hablar de Ericsson, ¿verdad? Que es obviamente un gigante de telecomunicaciones sueco, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y el problema que ellos estaban teniendo es que tenían una tasa de mortalidad, ¿verdad? O que se lastimaba. Y de accidentes muy altos al momento de hacer mantenimiento de sus torres de telecomunicaciones allá en Europa. Y lo que ellos vieron, lo que plantearon con la inteligencia artificial es justamente lo que decía Elezar, todos los daños o todos los accidentes se podían ocasionar acá y cómo podían solucionar esto. ¿Qué encontraron ellos? Que con la inteligencia artificial podrían hacer que sus trabajadores estén más pendientes de usar su indumentaria en el momento de hacer cualquier tipo de trabajo. Hay que entender que al momento que tienen que subir a las torres, irse a partes remotas en el campo, digamos, no solamente están susceptibles a accidentes laborales de caerse, sino también al clima. Claro. Y lo que hacía esto de la inteligencia artificial es poder darle una mejor inteligencia, o sea, datos a los trabajadores para saber cuándo se venía, por ejemplo, una tormenta, nieve, estamos hablando de Europa, en Suecia, ¿verdad? Algo con lo cual tendría que tomar medidas precautivas extras y además de eso, también al momento de estar controlando, vigilando lo que sería que utilicen su equipo bien. Porque lo pasa aquí y lo pasa allá, que los muchachos se olvidan de ponerse un casco para subirse a una torre de 200 metros. Y vamos a hablar del siguiente caso. El siguiente caso sería una empresa llamada Sophie, que es un banco. Y lo interesante es que el problema ya estaban teniendo que su atención al cliente era muy lento. Obviamente está llamando al call center, están las personas. Y muchas veces ocurre también que hoy en día cada vez hay más empresas de que están reemplazando por chatbots, ¿verdad? Al momento de que te escriben por WhatsApp. A mí me molesta mucho, sinceramente. Odio. Es más, cuando me responde un chatbot yo a veces quiero dejar ya de usar. Pero no es porque sea molesto, es porque parece que no te entiende y las opciones que te dan son tan limitadas. Sí. Y es como que yo le puedo explicar mi problema a alguien que me entienda porque las opciones que me dan no me sirven. Claro. Y ahí es donde entra justamente toda esta revolución de inteligencia artificial que estamos teniendo al momento de utilizar algo como, por ejemplo, no que Sofía haya usado, pero algo como ChatGPT, que pueda entender lo que estás diciendo para darte una solución más específica a lo que necesitas. Así es, y que implementó justamente Sophie, ¿verdad? Que como estamos hablando es un banco, tengo entendido. Sí. Pero lo que ellos implementaron es no un chatbot, no esto que vemos que comentaba justamente Elezar, que quiero agregar algo más a todo eso, que muchas veces que para llegar a tu problema tienes que mentir y tratar de jugar con el chat para que te mande con una persona real. Sí. Insoportable eso, ¿verdad? Entonces lo que implementaron ellos es algo similar al que les decían en la pausa a un GPT, o sea, una inteligencia artificial que se adapta y que genera textos en base a los sentimientos o lo que va escribiendo la persona. No ese chatbot que te dice, ¿estás sin internet? Sí, no, podría ser. Seleccionas algo y ahí te tira otra opción, ¿verdad? Sí. Esto era mucho más empático con los usuarios y es algo que está genial, realmente se puede implementar, no solamente en el tema del banco, ¿verdad? Esto se podría implementar en Amazon, se podría implementar en Google, en Customer Service, ¿verdad? Como cuando uno quiere hablar con ellos. De hecho, Meta mismo podría implementar esto, que ellos sí te dan estas opciones de 5 cosas o 10 cosas
noquea entre las cosas, entonces no puedes hacer más nada. Claro. Entonces, en el momento que implementan esta inteligencia artificial, da realmente algo interesante, que es la similitud de estar hablando con un ser humano. O sea, básicamente lo que hicieron es que aplicaron, así, para que puedan entender, ChatGPT, para que ese sea el chatbot con el que hablas. En vez del que simplemente te responde a unas opciones limitadas o que no puede entenderte cuando te vas muy complejo, le pusieron literalmente a ChatGPT para que esté interactuando, y todos ya probamos ChatGPT. Todos sabemos que te entiende perfectamente lo que decís, todo, y que más es muy customizable. El Banco Sophie también dijo que esto ayudó que las respuestas se vayan en un 65% más rápido, y esto va mucho también con el caso que vimos una vez de los países de Arabia Saudita, no sé dónde era, de India, era que implementó también eso, y que él decía que en un 73% creo que había aumentado el tiempo de respuesta para los usuarios. Entonces ahí vemos que sí funciona, ¿verdad? Y lo simpático hablando de eso es que también dijeron que la mitad de los usuarios que antes solían abandonar los chats por la frustración de hablar con un bot, ahora se redujo la mitad. O sea, si antes eran 100 lo que cortaban, ahora son 50 nomás. O sea que se redujo mucho realmente. Y hay que entender igualmente que esta problemática, o sea, si tal vez estás en casa, sí, pero bueno, está bien. Mejor que la gente no rompa, no moleste. De hecho, es algo que la empresa nunca quiere, ¿verdad? La empresa no quiere darnos, para que tengamos un poco de contexto en casa, la empresa no quiere que vos la pases mal cuando querés comunicarte con ellos. Lastimosamente, a veces no funciona como deberían, sea por el factor humano o por justamente estos chatbots sin inteligencia artificial que son muy limitantes de repente sus respuestas. La siguiente empresa es una empresa llamada Hexagon, ¿verdad? O sea, hexágono, que se dedica a la seguridad. Y el problema que ellos tenían es que tenían simplemente demasiados datos públicos que estaban procesando para poder dar su servicio, ¿verdad? Y así que utilizaron inteligencia artificial que le asista a procesar todos esos datos a una velocidad mucho más elevada para poder realmente ofrecer mayor seguridad. Hexagon es una multinacional que está ubicada en Estocolmo, o sea, ahí está su sede, y lo que ellos utilizaron fue la inteligencia artificial como una ayuda para que les pueda ayudar a las organizaciones, a las compañías que ellos manejan, al explotar bien los datos que reciben día a día, por así decirlo. Esto es algo, y dato interesante también, esto es algo que ya el Pentágono empezó también a implementar, a utilizar lo que sería la inteligencia artificial como para poder ver cómo reducir los crímenes en Estados Unidos, ¿verdad? Con toda la inmensa cantidad de datos que tienen ya de todos los usuarios. Entonces, claramente y probablemente Hexagon también está en la misma pata que ellos, ¿verdad? Para tratar de ver cómo pueden analizar a todos los ciudadanos del país. No solamente a los ciudadanos, ¿verdad? Sino que también lo que utilizan es que, o sea, su tecnología transforma los datos complejos sobre personas, sobre lugares y sobre los bienes en una información útil que se pueda entender, que sea, o sea, que tenga significado, ¿verdad? Para el humano que va a tomar las decisiones, y eso le ayuda a tomar unas decisiones mucho más certeras y mucho más rápidas también al momento de hacer lo que sea a nivel gubernamental, como dijiste, de nuevas políticas y demás. Hay que entender también que con lo que es esta inteligencia artificial también pueden detectar patrones en las personas, ¿verdad? Y esto es muy loco porque parece un poco ciencia ficción. Un poco. ¿Verdad? Había una Minority Report, era la película, ¿verdad? En la cual te detenían antes de que suceda porque veían el futuro, y esto era supuestamente por los patrones y toda la inteligencia artificial, que al final era un humano realmente que estaba conectado. Pero va por ahí, ¿verdad? Obviamente esto, esperemos tampoco que no se conviertan en algo irreal, como sucedía ahí, pero lo que tratan de hacer es ver patrones de personas, ver, gracias a toda la colección de datos que tienen, cómo pueden de alguna otra forma también actuar más precisamente. Es que el tema justamente es que esto es no que tomen las decisiones, sino que simplemente te provean los datos, o sea, que te ayuden nomás dando los datos para que al final una persona otra vez es la que tome la decisión final, ¿verdad? Claro, o sea, el día de mañana querés saber quién es la persona que está otra vez haciendo esto, puedes saber directamente, porque es importante para la policía, por ejemplo, saber el background de la persona a la cual están buscando, ¿verdad? Entonces, es algo interesante de cómo se está usando la inteligencia artificial y que no necesariamente esta en particular afectaría a las personas. Ahora, vamos a la siguiente, que es Revolear, ¿verdad? Que es básicamente una compañía de ventas, o sea, digamos que
facilita las ventas o el comercio entre compañías, ¿verdad? Y lo que ellos utilizaron es la optimización a través de la inteligencia artificial para poder nuevamente agilizar el proceso de compra-venta o de los negocios entre compañías. Por ejemplo, el fundador, ¿verdad? Raja Singh, hindú, ¿verdad? Dice de que es una plataforma, o sea, que Revoleader, ¿verdad? Es una plataforma de punta al momento de realizar comercio y que encima tiene inteligencia artificial que transforma la estructura, el propósito, los negocios y el proceso de aprobación de las compañías para proveer una solución más compleja. Entre otras cosas que podría hacer esta inteligencia artificial, y es algo bastante genial, que cuando hablamos de empresa a empresa, podría ayudar también a las mismas a saber qué tipo de descuentos pueden aplicar en sus productos en caso de vos querés comprar cierta cantidad, cómo esto se distribuiría y cuál sería el descuento que recibirían las empresas en caso de comprar algo. Claro, esto lo que permite es justamente predecir el descuento óptimo o otros aspectos óptimos para agilizar el proceso, para que así en vez de hacer una preventa a lo que sería a un año de distancia o analizar todos los datos, analizar muchos datos, nuevamente agiliza y lo hace más rápido para que se pueda dar un servicio más completo, más complejo, más rápido también. Así es. Después también tenemos, y esto es algo interesante porque llegamos a hablar acá de Starlink con los monos. Sí. Cuando llegamos a hablar de eso y también hablemos de lo que es la empresa AB Pro, ¿verdad? Que ellos, el problema que se plantearon era el tratamiento del COVID-19. Obviamente la tecnología es de nuevo inteligencia artificial y el beneficio que consiguieron era acelerar el proceso de la experimentación de las drogas en humanos. Nuevas. Sí. Nuevas. ¿Por qué dije lo de Starlink? Porque justamente uno de los problemas que se había planteado con Starlink era que los monos no era necesario que sufran. Neuralink, no era necesario que sufran, sino que se pudo haber utilizado algo más como inteligencia artificial para poder ver si es que esto funcionaría o no en humanos eventualmente. Así que básicamente lo que nuevamente su fundador dijo que con la inteligencia artificial la compañía ahora puede predecir la evolución de la proteína, digamos que es la que el virus usa para poder ligarse o pegarse a nuestras paredes celulares, ¿verdad? Al igual que otras regiones del virus, haciendo que el tratamiento o la generación de drogas sea mucho más fácil. Es más, cuando recién salió el COVID, ¿vos te acordás que había esta página web que era algo de Fold? Sí, que era donde podías usar las computadoras para... Claro, que vos agarrabas y te conectabas y bajabas y prestabas el poder computacional de tu computadora para crear una red de supercomputadoras mundial para poder calcular y predecir cómo cambiaba la proteína más rápido. Bueno, básicamente es eso, pero mucho más rápido porque la inteligencia artificial puede procesar a mayor escala y mayor velocidad todas las variables. Así es. Y en la última de las empresas, Digital Panda, obviamente esta es una agencia creativa que va a utilizar la inteligencia artificial. Claro, ¿verdad? Y el problema obviamente era hacer mockups, o sea, maquetas. En todo esto, lo que utilizaron para esto es Midjourney y ChatGPT. Y creo que de más está decir, obviamente el beneficio era hacer estas maquetas de forma rápida. O sea que esto es lo que más me gusta, ¿verdad? Porque a lo que se refiere con maquetas, ¿verdad? No es necesariamente el estilo arquitectónico, pero sino que es que cuando vos estás hablando con un cliente, poder hacerle la propuesta del diseño de un modo más rápido, ¿verdad? Porque viste que antes venía el cliente, te daba una idea, el diseñador gráfico tenía que ir a hacer una propuesta que le toma tiempo, le toma trabajo, presentar y ahí empiezan la ida y vuelta. Claro. Lo que él agiliza de este modo, ¿verdad? Es simplemente que se te da una idea, le das la idea y Midjourney puede generar una propuesta, ¿verdad? O un borrador, digamos, muchísimo más rápido y presentar agilizando eso. Y una vez que se acuerda en el borrador que tenemos la idea, ahí va a los artistas humanos, que son los que estarían ya graficando, ¿verdad? O sea que básicamente le libera el trabajo a los diseñadores gráficos sin hacer el trabajo por ellos. Claro, esto es algo que anteriormente se gastaba muchísimo tiempo, ¿verdad? Cuando venía un cliente, por ejemplo, venía a producción y me decía, a ver, Anfuar, Elezar, yo quiero contar una historia. Quiero contar una historia de este producto. Y obviamente están los mockups, como dice que no es maqueta realmente,
Sí, tipo, sería pero cuando los borradores. Sí, pero en este caso se refiere realmente, sí, son los borradores, ¿verdad? Entonces, lo que podría hacer la inteligencia artificial es ir dibujando cómo contarían la historia, que eso puede tardar un proceso larguísimo de repente, y esto te lo hace rápidamente como para que puedas presentarle al cliente y después lo pasas a la producción que graben todo esto o que lo digitalicen. Es más, no es ni eso, es, vos, o sea, venía por ejemplo y yo te quiero contratar a vos para que me hagas mi logo o el logo de mi empresa. Y yo te decía, bueno, yo quiero un logo que sea así, y vos tenías que decir, ok, te ibas, tenías que dibujar el logo 1 o 2 días, después nos reuníamos, me mostrabas, yo no, cambia esto, te tenías que ir, dibujar unos días. Sin embargo, ahora es, yo tengo esta idea, pones, sale a los 10 segundos, ok, y si cambiamos así, y si cambiamos así, y es, en 1 hora ya llegas a tu propuesta final, y ahí el diseñador gráfico se va y ejecuta en base al borrador que hizo la inteligencia artificial.